Buenos días, vamos a leer el libro de San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. El folleto que les he repartido servirá de ayuda para preparar las clases. Por favor, léanlo y compruébenlo. Vamos a leer juntos del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir hacia mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El título de hoy es Jesús ama a los niños. Alrededor de Jesús siempre habían muchas personas. Si pensamos por qué, es debido a que él realizaba muchos milagros. Entre ellos, muchos enfermos eran sanados, ciegos, poseídos, e incluso padres de niños que habían muerto pedían revivirlo. También habían personas que se sorprendían por la enseñanza de Jesús, y por eso muchos estaban a su lado para escucharle. Por eso, al lado de Jesús siempre estaba lleno. Entretanto, algunas personas llevaron a niños delante de Jesús. Entonces los discípulos pidieron que los niños se fueran. Pero Jesús, viendo esto, se enojó y pidió que los niños no fueran privados de venir hacia él. Dijo: Dejad a los niños venir hacia mí, no se lo impidáis, porque tales es el reino de Dios. Y tomando los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Queremos obtener una reflexión de esto. En el folleto que les he repartido hay un objetivo de enseñanza. Vamos a leerlo primero. Primero, conocer que Jesús es un amigo quien nos habla. Segundo, pensar cómo debemos de actuar después de recibir el amor de Jesús. En los objetivos de aprendizaje aparece en la última página de cada temario. Es una buena forma de poder ordenar la palabra para enseñar a los niños. A través de esto podemos llevar una dirección correcta de las clases para ustedes. He pensado en tres aspectos diferentes a tratar. Primero vamos a ver los niños que se acercan hacia Jesús. En el libro de San Marcos que hemos leído, aquí aparece cómo muchos se acercaron hacia Jesús. Ellos se acercaron con el propósito de recibir bendición y oración. En ese entonces había una costumbre de llevar a las personas a los maestros rabíes para poner su mano sobre la cabeza y bendecirlos. Ellos no fueron a Jesús sin ningún motivo, sino que fue una acción normal para los judíos. En San Lucas también aparece que eran niños pequeños. Si vemos en el texto original, cuando primeramente salvó a la hija de Jairo, quien tenía 12 años, se menciona como Paidion en judío. Es una forma de expresar a los niños quienes son menores de 14 años. Los niños de esa edad se acercaron hacia Jesús para recibir bendición, acompañados de familiares, cercanos, padres, hermanos. Podemos conocer que alrededor de Jesús no solamente habían adultos, sino también niños. No obstante, pensar que solo los niños se acercaron a Jesús no es algo fácil, ya que para empezar ellos están rodeados de adultos. Y por eso incluso los discípulos les dijeron que se marchasen. Sabiendo que hay muchas personas
y que es una situación incómoda, desde el punto de vista de los discípulos, podría verse como algo complicado. Pero pensemos también en el corazón de las personas que trajeron a los niños. ¿Por qué ellos los trajeron? Eso deben pensarlo ustedes en su corazón. En ese entonces los padres tenían una percepción sobre los niños que aparece en Salmos capítulo 127, versículo 3, que dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Por eso, llevar a estos despreciados hijos a Jesús es una acción muy obvia, porque los ama. Además, Jesús también curó a enfermos y mostró su poder públicamente. Y por eso recibir su bendición era algo increíble. Él resucitó a muertos, curó a leprosos, a ciegos. Recibir bendición de aquel es algo incomparable y es algo imposible de darle precio. Con esta acción de llevar a los niños, los profesores podemos aprender. Tenemos que esforzarnos de llevar a los niños hacia Jesús. Jesús salvó al niño que estaba poseído por el diablo. Jesús, cuando hizo la multiplicación de los peces y los panes, cogió la cesta que sostenía el niño y utilizó su comida. El niño seguramente habrá estado en ese sitio por ayuda de alguien, y por eso tuvo la oportunidad de contemplar el milagro de Jesús. ¿Cuánto yo estaría feliz si ese niño fuese mi hijo, por ejemplo? Por eso, ¿quién debería llevar a los niños hacia Jesús? Normalmente son los padres, pero como estamos en la iglesia, los profes tenemos que darle la importancia a la función de guiarlos hacia Jesús. Tenemos que hacerlo, sí o sí. Jesús dijo que si alguien no tuviese el corazón de un niño, no entraría al reino de los cielos. A través de eso podemos ver a Jesús, quien glorifica a los niños. Trabajamos en la iglesia y hemos comprendido el amor del Señor. Por eso debemos meditar esta palabra y sellarlo en nuestro corazón. Vamos a ver San Mateo, capítulo 18. San Mateo, capítulo 18, versículo 1 a 3. San Mateo, capítulo 18, versículo 1 a 3. Vamos a leerlo juntos. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor del reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hubo pelea entre los discípulos sobre quién era el mayor en los cielos. Jesús dio una respuesta a eso. Ellos querían saber quién sería el elegido. Sin embargo, Jesús puso en medio a un niño y dijo esto: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Por tanto, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Con esto podemos saber dos cosas. Primero, los niños confían en sus padres. Igualmente, tenemos que confiar plenamente en Dios. Segundo, los niños son inocentes y simples. Ellos son fáciles de engañar. Esto se refiere a que tienen una fe muy pura. Solamente con esa fe podemos ir a los cielos. Por eso no tenemos que ver quién es más grande, sino que la respuesta aparece en el versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que ser humildes como los niños. Los niños no dicen que ellos son los mejores ni se enorgullecen. Los niños suelen ser muy humildes. Ellos se aceptan como son, tal cual. Solamente así podemos ser los más grandes en los cielos.
Esto es una gran enseñanza, y Jesús utilizó a un niño como ejemplo. Si pensamos conforme a este versículo, ¿quién puede ir al cielo? Solamente aquel que es como un niño. Si aprendemos la palabra humildemente, podemos ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Es porque los niños creen inocentemente en la palabra y confían en otros. Por eso, cuando enseñamos a los niños, tenemos que recordar estas características. Cuando enseñamos a los niños que tenemos en cuenta, lo que tenemos que saber es temer a Dios y recibir la salvación a través de Jesucristo. Tenemos que predicar estas dos cosas que son muy importantes. Después, en secundaria, ellos son educados para trabajar en el amor del Señor, para ser servidores. El infantil sirve para comprender el amor de Dios, y por eso se necesita conocer sobre Jesús, la razón más importante y obvia por la que aprendemos. En este caso, la Biblia es para recibir la salvación. Vamos a leer juntos 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos que conocer la palabra desde que somos pequeños, y con eso podemos creer y entender la obra de Jesús, y podemos alcanzar la sabiduría de la salvación. No es algo de un día para otro. Los niños que aprenden y conocen el amor de Jesús son instruidos desde pequeños, y llega un momento en que lo comprenden. Tenemos que hacer lo posible para que ellos puedan comprender el amor, para que ellos tengan la capacidad y la mentalidad de entenderlo. Para el conocimiento es necesario conocer. Básicamente, para leer la Biblia hace falta saber las letras. Sus niños estarán en una época de aprender a leer y escribir. Por eso tenemos que enseñarles a disfrutar leyendo la palabra. Consideremos la reacción de ellos cuando lean la palabra. Los padres están muy contentos cuando el bebé dice mamá o papá. Los profes, ¿cuándo están contentos? Cuando los niños hablen con su boca sobre Dios. Ahí estarán muy felices, seguramente. Los niños, viendo la reacción de los profesores, lo dirán más y más. El rol de los profes es hacer que ellos comprendan la palabra, que la escuchen y la aprendan, y finalmente amen a Jesús. ¿Jesús es importante? ¿Por qué? Porque Él fue quien nos salvó. Si no tenemos conocimiento de Él, es algo incomprensible. Los niños deben de tener un corazón de amar a Jesús. De hecho, un tercio de la palabra que aprendemos en el libro de la Biblia es sobre Jesús. Desde septiembre hasta diciembre aprendemos totalmente enfocados en Jesús, en el temario. ¿Por qué? Porque Él es un personaje muy importante. Jesús entró en nuestro corazón. Jesús calmó los mares. Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5.000. No solo eso, sino también resucitó a los muertos. Si hablamos continuamente sobre estas palabras, los niños lo guardarán en su corazón, continuarán almacenándolo y cuando tengan el conocimiento suficiente para recibir la salvación, entonces será de mucha ayuda para que entiendan más fácilmente el Evangelio. Y seguramente será eso muy pronto. En la Biblia aparece que los mandamientos son el profesor Moac. Asimismo, ustedes deben ser el profesor Moac. Gracias a los mandamientos, podemos comprender que tenemos pecados y que merecemos ir al infierno. Tenemos que hacer que los niños entiendan que, como los profes aman a Jesús, viven de esta forma. Por eso la función de los profes es muy importante. Otra razón para destacar su trabajo es, como los niños, después de ser salvos, empezarán a trabajar en la iglesia. Por eso es muy importante destacar la escuela
bíblica de infantil, porque es el primer paso. Si se educa correctamente a los niños desde infantil y primaria, ellos recibirán la salvación cuanto antes. Si ellos no conocen nada sobre la Biblia y Dios, la salvación se ralentiza. Por eso nuestros niños deben ser como Samuel, quien aprendió la palabra desde pequeño y sirvió a Dios. Ellos deben de conocer el amor de Dios y Jesús en la iglesia y ser fieles obreros de Dios. Por eso es importante tener en cuenta la educación infantil y ustedes deben de trabajar con fervor. En siguiente lugar, aunque los niños sean pequeños, hay siempre algo para plantar en su corazón. Los niños son pequeños físicamente, pero su alma no es así. Hay espacio suficiente para guardar el amor de Dios. Tenemos que guardar el amor de Dios en ese espacio del corazón. Por eso, la enseñanza de Jesús y el amor de Jesús, los niños que lo comprenden, poder hacerlo cuanto antes. Se dice que tenemos que amar a Jesús, ¿no? Admirarlo. El milagro de los peces y los panes, piensen como ese niño. Él habrá seguido a Jesús con la cesta. Los padres le habrán hecho la merienda para que pueda seguir a Jesús. Por eso él cogió la cesta y siguió a Jesús. No fue simplemente sin razón. Seguramente habrá escuchado de otras personas, de sus padres, y después decidió ver a Jesús y escuchar su palabra, sabiendo que era buena persona. Él tenía un corazón de admiración y por eso estuvo en ese sitio y fue empleado para realizar el milagro. Sus niños deben de estar allí. Tenemos que plantar en los corazones de los niños el admirar a Jesús. Seguramente ustedes, cuando enseñen a los niños y los instruyan acerca de la Biblia, tienen que enseñarles también acerca de la ética. No solamente hay que enseñarles la palabra, sino fíjense en los más pequeños detalles. Es decir, el tema de la ofrenda, el tema de la actitud, deben enseñarlo con más claridad, porque infantil es el comienzo. Un niño de 5 años ha venido por primera vez. Entonces, ¿cómo deberá de orar? ¿Cómo deberá de comportarse? Tenemos que enseñarles lo más básico. Antes un pastor dijo, enseñó a un niño a manejar el papel higiénico en un baño. Es decir, debe de doblar el papel, limpiarse bien, etc. Yo pensé si realmente era necesario hacer eso, pero definitivamente hace falta, porque aún es pequeño. Si le enseñas bien, eso durará toda la vida. Últimamente, cuando voy al baño, siento que estoy presionado, porque a veces me cuesta. Por eso pensé la importancia de educar bien a un niño desde su niñez. Por ejemplo, que un alumno lance su Biblia es una acción incorrecta. ¿Dónde habrá aprendido eso? Si ustedes cuidan su Biblia y lo buscan cuidadosamente, los niños copiarán de ustedes. Piensen respecto a las ofrendas. Los niños traen las ofrendas, pero si lo ofrendan haciendo bromas, seguramente eso dure toda la vida. Dirán, oh, he metido la moneda en la urna, qué golazo. Si juegan con la ofrenda, que es para Dios, ¿está bien eso? Antes, cuando yo era profesor de infantil, ocurrió esto. Tenemos urnas donde, bueno, eran pequeñitas como cestas, donde los niños ofrendaban. Y detrás, cuando acaban ellos, hay alguien para contar cuánto han pagado. Una vez yo sentado atrás, estaba comprobando la ofrenda. Pero vino un niño entonces y me preguntó, ¿por qué usted toca la ofrenda? Me preguntó así. Entonces yo pensé que a lo mejor desde el punto de vista de un niño, yo estaba toqueteando la ofrenda. Así podría haberse visto. ¿Por qué si lo hemos ofrecido a Dios, usted lo está manejando? Desde entonces decidí ordenar la ofrenda en otra habitación, sin que me vean. Porque quizás ellos pueden decir que yo estoy tocando la ofrenda sagrada
que ha sido entregada a Dios. El tema este es muy difícil de explicar a los niños. Cuando lleguen a secundaria, les puedo decir que la ofrenda es para Dios y se utiliza para servir en la iglesia. Si digo eso en infantil, los niños no lo van a entender. Todo lo contrario, pueden pensar que como yo he tocado la ofrenda, directamente me lo pueden dar a mí. Por eso digo que el hecho de ofrendar debe de ser realizado con cuidado. Por ejemplo, en lugar de meter la moneda directamente en la urna, es mejor ofrecer un sobre con el nombre del alumno. Por otro lado, el tema de orar cuando lleguen a la iglesia, su actitud, tenemos que manejarlo con mucho cuidado. Les cuesta mucho a los niños estar quietos. Entonces lo hacen con diferentes posturas, tumbado, de pie, etc. Los profes deben enseñarles seriamente cómo deben de orar correctamente. Así pueden ser instruidos. Pero obviamente no lo hagan de mala forma, sino feliciten a los niños que lo hagan bien y así los otros pueden hacer lo mismo. El siguiente aspecto, más importante, es la actitud a la hora de escuchar la palabra. Una vez que tienen esto aprendido, desde pequeños, pueden comportarse correctamente cuando vayan a secundaria, ya que están acostumbrados. No somos profes normales, sino tenemos el rol de guiar a los niños hacia Jesús. Ustedes deben de ser ejemplo en cada simple detalle que hagamos en la iglesia. Cuando los niños oran, si ustedes están dando vueltas, o cuando hay niños con los ojos abiertos, ¿cómo ellos verán a los profesores? Ah, yo también puedo moverme durante la oración, ¿no? Así pueden pensar. A veces es necesario ser más serios que los profesores de primaria o secundaria, porque ellos aún no entienden. ¿Por qué ese se mueve? Yo también puedo moverme. Que el profesor tenga que moverse por un asunto es una excusa a los ojos del niño. Ustedes deben de tener mucho más cuidado con lo que hacen, en infantil, sobre todo. Es incluso más natural moverse después de la hora de la oración. Es enseñar correctamente a los niños que no debemos movernos en la medida de lo posible cuando oramos. Después, a la hora de recitar versículos o cantar alabanzas o hacer actividades, hay veces que salen con un poco de mala cara porque están cansados. Entonces los niños copian eso, copian su expresión. Entonces me gustaría que ustedes actuaran de forma más alegre. Si ustedes actúan con alegría, los niños participarán más felizmente. Pero si ustedes tienen una expresión de desagrado, sin ánimos, ¿cómo pensarán los niños? ¿Un profesor que guía a los niños debe ser así? Ustedes deben ser ejemplo de la positividad. Eso se transmite a los niños. Por eso ustedes deben de ser el centro de la oración. A través de la oración, ustedes deben obtener fuerzas para poder servir en su puesto. Ustedes deben de recibir la fuerza de Dios y entonces los niños aprenderán de ustedes. Además, también es necesario acostumbrarse al nivel de los niños. Eso cuesta mucho en infantil, ¿verdad? En una ocasión se pidió a un profesor complementar en infantil porque faltaba alguno, pero él dijo que era un castigo para él, porque le cuesta mucho. Pero él no la dijo correctamente, porque no conoce exactamente cómo es la clase de infantil. Para mí, la clase de infantil es el lugar más feliz de la iglesia. Podemos ver a los niños más inocentes. No tienen máscaras, sino que simplemente comparten la palabra. Si ustedes quieren bajarse al nivel de los niños pequeños, intenten conversar mucho con ellos, para saber qué palabras o expresiones utilizan. Y así nos acostumbramos a su lenguaje. A través de comprender sus pensamientos, pueden entender hasta dónde pueden llegar. Por eso, a la hora de la comunión, es muy importante. En esa hora, no simplemente hagan lo que han preparado, sino también, aunque sea más lento, hablen más con los niños, para comprobar si ellos han entendido bien. Si están en blanco, hay que preguntar. A veces cuando comparten comunión con los niños, pueden sentirse algo
decepcionados. Ustedes preguntan a los niños si han escuchado bien la palabra, si han aprendido, pero ellos contestan que no lo saben. Ahí a lo mejor se pueden sentir mal, pero aún así pueden continuar estudiando, porque al final es la gota que colma el vaso. Eso moja el corazón de los niños. Ellos no pueden aprender a la primera. Si ustedes lo hacen constantemente, llegará un momento en que los niños aprendan. Por eso ustedes deben de tener una postura de esfuerzo ante Dios. Deben confiar plenamente en Dios y hacer que los niños vean que ustedes se esfuerzan. Ustedes están delante de Dios, aparte de los niños. Por eso recuerden que sus acciones se ven reflejadas en los niños. Los niños ven y copian. Cuando se van a casa, hacen lo mismo que ustedes hacen en la iglesia. Y en la iglesia hacen lo mismo que sus padres, en casa. Ustedes a veces saben qué han dicho los niños sobre sus padres, porque se los cuentan. Mis padres se han peleado, bueno, etcétera. No lo digo para reírnos. Si yo me enfado como profesor, los niños contarán a sus padres que yo me he enojado. Por eso reflexionen cómo los niños nos pueden copiar. Para que ellos sean hombres de la fe, ustedes deben ser los que practican primero. Ustedes saben el versículo 6 de Proverbios capítulo 22. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ustedes deben de instruir al niño en su camino. Esa es la función de los profesores, desde lo más pequeño, detalladamente. Entonces, cuando sean viejos, no se apartarán, sino que servirán solamente a Dios. Ellos ahora no lo saben, pero después, cuando sean mayores, se acordarán de quién fue el profesor de primaria o infantil. Un momento muy feliz es cuando los niños han crecido, vienen y nos preguntan si éramos sus profesores de infantil. Ustedes con autodisciplina, como las personas que trajeron a sus niños hacia Jesús, vamos a avanzar juntos con los pequeños hacia Jesús. Ustedes deben de ser los guiadores. En siguiente lugar, vamos a ver la reacción de Jesús y los discípulos. Los discípulos riñeron a las personas que trajeron a los niños. Estamos en una situación muy compleja. ¿Por qué traen a los niños? Dejen de traerlos. Seguramente habrán dicho eso, pero Jesús, al contrario, riñó a los discípulos. ¿Por qué ustedes no dejan venir a los niños hacia mí? Jesús dijo, dejad a los niños venir hacia mí, y no se lo impidáis. Vamos a ver San Marcos, capítulo 10, versículo 13 y 14. San Marcos, capítulo 10, versículo 13 y 14. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir hacia mí, no se lo impidáis. Aquí dice que se indignó Jesús. Indignarse en hebreo es eigan kesen, significa enfadarse o mostrar cabreo. También refiere a mostrar la tristeza de su corazón. Podemos pensar que Jesús sí se enojó mucho sobre el hecho de que los niños no se acercasen a él. ¿Por qué Jesús estaba tan cabreado? Porque el reino de los cielos es para los niños. Él dijo así. Aparece en San Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice claramente que es para los niños. También aparece en San Mateo capítulo 18, versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que rebajarnos como los niños. A eso se refiere. El que se humilla y se convierte en niño, ese es el que entra al cielo. Los niños siempre tienen corazón de querer aprender. Por eso siempre preguntan, porque no saben. Por eso cuando les enseñamos, ellos lo aceptan. Las personas orgullosas, cuando se les enseña, no lo aceptan. Como los niños son tan humildes, lo aceptan sin pensarlo dos veces. Por eso tenemos que rebajarnos y humillarnos. Jesús amó a estos niños. En San Mateo capítulo 18, versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
Recibir a un niño es igual que recibir a Jesús. También se refiere a las personas quienes son pequeñas en su fe. Significa cuidar a los recién nacidos dentro de la iglesia. Pero, aparte de eso, también se refiere a los niños pequeños, de verdad. Esos niños serán utilizados de manera considerable por Dios en un futuro. Jesús dijo también sobre los niños. Bueno, vamos a ver San Lucas capítulo 10, versículo 21. San Lucas capítulo 10, versículo 21. San Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Aquí dice, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Los sabios se refieren a las personas que se autoconsideran de esta forma, pero dice que a los niños les son revelados, porque ellos son humildes, inocentes y justos ante Dios. Por eso a ellos les son mostrados, y Jesús miró con agrado el carácter de los niños. Por eso se enfadó con los discípulos, quienes evitaron que los niños se acercaran. Por eso recordemos que los niños son de esta forma. Me refiero a su forma de ser. Ellos son como una esponja. Ellos absorben muy bien. Ellos se tragan todo lo que se les da. Dice en San Mateo capítulo 18, versículo 3 y 4, que podemos ser el dueño de los cielos si somos como niños. Si no son como niños, nunca entrarán al cielo. Si no fueseis como los niños, ustedes deben de arrodillarse y aceptar la palabra de Dios. El versículo 4 dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Los niños nunca se enaltecen, no son orgullosos, sino que son humildes. Por eso debemos humillarnos como los niños y ser sinceros, aceptar la palabra de Dios tal como es. ¿Cómo son los adultos? Antes de la palabra de Dios, ponen en primer lugar su situación y cuestionan lo que está bien y mal. Pero los niños no son así. Ellos aceptan tal cual es la palabra. Por eso aquí decimos que podemos dar a los niños que son como esponjas. Ellos son como esponjas. ¿Qué podemos plantar en ellos? En su espíritu sellemos la palabra de Dios. Tenemos que llenarlo de amor de Dios y hacerles entender el amor de Jesús. Por eso enseñamos la palabra y les hacemos recitar los versículos. Que los niños no lo sientan como una obligación, sino como algo divertido. Eso es lo que ustedes deben de lograr. ¿Qué ocurre si mojamos una esponja con agua limpia? Lo absorbe, ¿verdad? Si echamos agua sucia, igualmente lo absorbe. Por eso tenemos que hacerles aspirar toda la buena palabra. En ese proceso su función es muy importante. No deben de reñir al niño para que memorice, sino pensar en una manera de hacerlo dinámicamente. Piensen cómo pueden participar en alabanzas con gracia. Ese sí es un profesor bueno, no alguien que obliga a hacer las cosas. Tienen que enseñarles, hacerles entender cuán importante es la palabra de Dios. Deben de orar y pensar cómo pueden hacerlo y lograr plantar la palabra de Dios en el corazón de los niños. Jesús confrontó a los discípulos quienes privaron a los niños de acercarse a él. Si lo pensamos bien, en la iglesia, los niños son así. Ellos no son bien respetados. En la iglesia los niños no pueden decir o pedir cualquier cosa. Por eso, ¿quién es el representante de los niños? Son ustedes, los profes. Si los niños necesitan algo en sus clases, ustedes tienen que proporcionarlo. Deben de crear un ambiente favorable para ellos. No me refiero a luchar o pedirlo así, a malas, sino
conforme a la situación de la iglesia, ir llenando las cosas poco a poco. Háganlo así, por favor. Guarden esta palabra en su corazón. San Mateo capítulo 18, versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ustedes cuando tratan a los niños, piensen que están tratando a Jesús. En tercer lugar, vamos a pensar cómo Jesús actúa. Vamos a ver San Mateo capítulo 19, versículo 15. San Mateo capítulo 19, versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Leamos San Marcos capítulo 10, versículo 16 también. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. San Lucas 18, 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir hacia mí. Jesús fue cercano a los niños. Les abrazó, les bendijo y puso la mano sobre ellos. Aquí dice que abrazó a los niños. Abrazar es enan kalisa menus. Es un sinónimo de darles afecto. Abrazarles con cariño, estar lleno de gozo, guardar el corazón. Tiene muchos significados. ¿Ustedes abrazan mucho a los niños? Abrazar es símbolo de amor. ¿Ustedes han sido abrazados por alguien hace poco? Abrazar es una acción muy cariñosa. Cuando alguien es abrazado, puede sentir el amor del otro. Cuando los niños vengan a la iglesia, es necesario que ustedes muestren afecto a los niños abrazándolos. Esta acción de abrazar es realmente importante. ¿Cómo los niños podrán sentir que Jesús nos ama? Que Jesús abrazase a los niños es muestra de cuánto les ama. Abrazar en inglés is to hug, sinónimo de apapachar. También busqué y había una palabra llamada hug therapy. Es un tipo de medicina. Ustedes cuando abrazan a alguien aparece la adrenalina y la serotonina. A través de eso sube su estado de ánimo y recupera memoria y aparece energía muy positiva. Cuando sea posible, abracen. Abracen al que está al lado ahora mismo. Sí, sí, ahora mismo. Los unos a los otros. No sean abrazados, sino abracen al otro. Abrazar es muy importante. No parece nada fuera de lo normal, ¿no? Pero deben de abrazar a los niños. ¿Ustedes han abrazado a los niños la semana pasada? Esto lo tienen que hacer sí o sí, siempre. Les recuerdo de nuevo los aspectos positivos que puede traer el abrazo. Por ejemplo, abrazar a un niño antes de dormir les permite entrar en un tipo de relajación y conciliar bien el sueño. Baja el estrés y la depresión. Por eso es necesario hacerlo 3 veces al día. Incluso en la dieta tiene efecto. Bueno, aunque no sé por qué. Supongo que será porque hace fuerza, ¿no? Supongo. También tiene inmunidad frente a las bacterias, gracias al efecto de las hormonas. También tiene efecto en la agilidad mental, porque está de un mejor estado de ánimo. El abrazo provoca la calma y la reducción de estrés. En el extranjero, los niños llevan muñecos por la calle. ¿Por qué? Porque eso les proporciona tranquilidad. Abrazar a los muñecos. Allí los niños duermen solos. Y por eso los padres les dan muñecos para que lo abracen cuando duerman. Ellos pueden dormir solos, ya que abrazar al muñeco provoca estar más caliente y relaja el corazón. Estrechar las manos se siente caliente, ¿no? Pero abrazar es aún más. Yo a veces abrazo a los hermanos. Bueno, parece que sí. Intentaré abrazarlos más de vez en cuando. Abrazar a los niños es muy importante. De hecho, hay una manera de hacerlo muy bien. Primeramente, hay que mirar a los niños
a los ojos y después abrazarlos durante 6-7 segundos. Posteriormente, hay que abrazarlos con ganas y con fuerza. La razón por la que se hace esto durante 6 segundos, más de 6 segundos, es por la distribución de la oxitocina. Esta hormona se encarga de transmitir la felicidad. Por eso es necesario que el tiempo sea entre 6 a 20 segundos, para que la hormona fluya correctamente. Por eso durante cada día hace falta ser abrazado más de 10 segundos. También dígales en el oído, te quiero y gracias por haber venido a la iglesia. Estoy muy feliz de que estés aquí. Es bueno decir estas palabras. Conociendo estos métodos, si abrazamos a los niños, tendrá un efecto positivo. Crecerá su relación con los niños y ellos se sentirán más atraídos a la iglesia. ¿Los niños odian venir a la iglesia? Habrán pocos, pero algunos. Seguro que habrá niños que piensen así. Aunque hay algunos que, gracias al abrazo, querrán venir más a la iglesia. En ocasiones he visto que los niños no son queridos por sus padres. A veces tampoco nosotros. Pero gracias al abrazo, yo también puedo recibir amor. La razón por la que yo soy joven es porque soy muy querido por los niños, al parecer, ¿no? Por otro lado, Jesús también oró y bendijo a los niños. ¿Qué les dijo? Bueno, aunque no esté escrito en la Biblia, he pensado así. ¿Qué habrá dicho después de orar? Jesús cuando creció, ¿cómo vivió delante del hombre y Dios? En la Biblia dice que él creció con amor. Creo que habrá dicho algo así, al igual que Samuel delante de Dios y del hombre, como él creció con amor. También hay una razón por la que Jesús vino. Habrá orado para que ellos vayan al cielo también. Ustedes deben de tener una oración para los estudiantes. Ustedes oran por ellos para que vengan a la iglesia, para que estén sanos y para que conozcan mejor a Dios. Así deben de orar, como el tema de hoy. Deben de orar para que los niños crezcan según la voluntad de Dios. A través de la oración tenemos que transmitir a los niños muchas cosas. Tenemos un límite para hacer las cosas, pero tenemos que pedir ayuda a Dios para que se cumplan estas cosas y nos ayude. Por último, pensemos qué hace falta en nuestra oración. En el mundo que vivimos, el diablo nos pone muchas tentaciones. ¿Qué deben de saber los niños desde que son pequeños? Ellos deben de conocer la Biblia. Pero últimamente los niños están atraídos más por la pantalla, los teléfonos, el contenido audiovisual. Ellos están viciados con los teléfonos móviles. Aunque el evangelista les mire, les salude, ellos ignoran y siguen jugando videojuegos. Ellos ahora han perdido la vergüenza por culpa de los móviles. Pensemos cómo les podemos ayudar porque hay muchos que están completamente adictos a la tecnología. Aún los niños de infantil están viciados. Pensemos con seriedad esto. Por eso, durante las clases tenemos que hacer más actividades conjuntas. Un programa de reunirnos juntos y que no estén los niños solos. Así ellos pueden dejar los teléfonos móviles y jugar con nuestros amigos. Ustedes deben de ayudar a los niños para que desarrollen una capacidad social. Las clases no solamente deben de ser sentadas dentro, sino que a veces hace falta salir fuera y dejarles correr. Los hermanos especialmente, cuidado con ustedes, salgan poco a poco, no muy a la fuerza. Darles oportunidad a los niños para que jueguen al aire libre y que muestren lo que sienten, libertad. Por eso es necesario hablar mucho con los niños. A través de eso, los niños pueden comprender la diversión de hablar, compartir armonía, reunión con otros. Gracias a eso, ellos tienen ganas de participar en la iglesia. Si no hacemos eso, ellos quizás no querrán venir a la iglesia. Por ejemplo,
Con los móviles ellos pueden estar horas y horas solos, mirando la pantalla. ¿Para qué vendrán a la iglesia para estar arrodillados y hacer lo que no quieren? Si hacemos clases aburridas, ¿ellos querrán venir a la iglesia? Los niños pueden ser arrebatados por la tecnología. No tenemos que guiarlos hacia eso, sino guiarlos hacia Jesús. En nuestra relación, lo más importante está escrito en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. La función es plantar el amor de Cristo en el corazón de los niños. Así que para que los niños sean servidores fieles de Dios, como Samuel y Timoteo, el motor de propulsión para formarlos es cargo de los profesores. Vamos a leer la última parte. Como Samuel aprendió en el tabernáculo, nuestros niños crezcan viendo en la iglesia lo que es correcto y aprendan a amarlos unos a los otros y a Jesús. Y eso se logra con el esfuerzo de los profesores, que sepan servir y temer a Dios. Espero que ustedes sean profesores de infantil quienes transmitan a los niños el amor de Cristo. Por eso el tema de hoy, Jesús ama a los niños. Hemos aprendido que la manera de transmitir el amor de Jesús a los niños es que ustedes les muestre amor. Así que ellos entiendan cuánto Jesús les ama. Reflexionen el temario de hoy y espero que sus clases sean divertidas y que además de eso, pues, que los niños puedan aprender mucho acerca de la palabra. Gracias y que tengan un buen día.